Gotta keep them separated. Buenos días, mi nombre es Andrea Díaz, soy abogada por la PUC y candidata a doctor por la Universidad de Lovaina, justamente en el tema de justicia transicional y el conflicto colombiano. Quiero agradecer a Enfoque de Derecho, el portal web de la revista Temis, que me invita a hacer esta entrevista para conversar un rato sobre la situación del conflicto armado en Colombia, cuáles son las herramientas de justicia transicional que están relacionadas al conflicto y su relación con el sistema interamericano. ¿No? Bueno, voy a comenzar haciendo un breve resumen del conflicto colombiano porque de repente no todos lo conocemos. El conflicto colombiano es uno de los de más larga data que existen en la actualidad como conflicto activo. Comenzó más o menos, bueno, sus orígenes son bastante complejos de rastrear, pero digamos que el primer hito moderno del conflicto fue la violencia que se desató hacia mediados del siglo pasado y que ocasionó toda una serie de eventos violentos a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal muy popular en Colombia, y que dieron lugar a enfrentamientos entre liberales y conservadores. Este proceso fue evolucionando y hacia los 60 teníamos guerrillas liberales que se fueron forjando en base al modelo de la guerrilla cubana y la aparición de más grupos, ¿no? De diferentes grupos armados. Eso a través del tiempo se ha ido complejizando porque, por ejemplo, la aparición de elementos como el narcotráfico en Colombia en los 80 hace mucho más compleja la figura, ¿no? El narcotráfico tiene efectos en muchas áreas del Estado, genera corrupción, pero también generaba una fuente de ingresos para la guerrilla y para otros actores armados que aparecen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la aparición de los grupos paramilitares y la agudización del conflicto hacia los 90. Entonces, el escenario hacia finales del siglo pasado era de que teníamos por un lado un avance bastante importante de la guerrilla en el territorio colombiano y también el tipo de ataques se había convertido cada vez en ataques más violentos, más cruentos, y por otro lado teníamos a los paramilitares, que eran grupos armados de civiles que tenían cierta relación con intereses privados y cierta relación en algunos casos con el Estado, que combatían de forma separada a las guerrillas. En este escenario entramos justamente se enmarca dentro de lo que en ese momento se llamó la guerra contra el terrorismo, ¿no? Tenemos el ataque del 11S en el 2001, que crea todo un contexto en el cual se inserta el conflicto colombiano y se empieza a entender en base a esas categorías, ¿no? Álvaro Uribe entra como presidente y con él una política de confrontación y ya rompiendo toda la tradición de negociaciones fallidas que se habían dado con la guerrilla a lo largo de las últimas décadas y decide por una posición de confrontación militar contra la guerrilla, ¿no? Y esto genera de que la guerrilla se repliegue, hay un avance de las Fuerzas Armadas en Colombia, pero también al mismo tiempo un estancamiento del conflicto, ¿no? Por la estructura, la naturaleza, el tiempo de vida de la guerrilla era muy complicado que sea derrotada militarmente, pero al ser replegada por el ejército también se convierte en un conflicto marginal, digamos, en un conflicto más centrado en zonas rurales, donde la clase media y la vida en las ciudades se vuelve ajena, digamos, a esta dinámica, ¿no? Y eso genera también un estancamiento del proceso. Paralelamente, Álvaro Uribe, también por su cercanía política, etcétera, ciertos grupos
relacionados al paramilitarismo, inicia un proceso de paz con ellos, ¿no? Un proceso de desarme y reintegración de estos grupos armados al margen de la ley a la vida civil. Este proceso que se inicia más o menos en el 2002-2003 con las negociaciones y que se formaliza con la Ley de Justicia y Paz en 2005, es desde mi punto de vista el inicio del proceso transicional, del inicio del proceso de la justicia transicional en Colombia, ¿no? De manera certera. Un proceso, y acá viene la relación con el tema de la justicia transicional, un proceso complejo porque si bien en otros casos anteriores las transiciones han sido rápidas, en el caso de Colombia tenemos una transición que dura ya más de 10 años y que todavía tiene pinta de que va a tener todavía un largo proceso por delante, ¿no? Ahora, ¿cómo relacionar todo este proceso que he detallado con la justicia transicional? La justicia transicional es una herramienta que permite analizar cómo deberían darse los procesos de transición entre la guerra y la paz o los gobiernos autoritarios y una democracia, ¿no? Es complejo decir exactamente de qué se trata, pero básicamente desde mi punto de vista tiene que ver con dos cosas. Uno, con el pasado, con ver qué es lo que se hizo mal y cómo se va a lidiar con los errores del pasado, dígase graves violaciones a los derechos humanos, violencia estructural por cuestiones económicas, etc., ¿no? ¿Cómo vamos a reformar? ¿Qué vamos a hacer con lo que hicimos en el pasado? Y por otro lado, nos ayuda a analizar qué es lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? ¿Qué reformas institucionales vamos a hacer? ¿Qué queremos cambiar? ¿Cómo queremos cambiarlo? Entonces, en ese sentido, la justicia transicional es como tener un bloque de un conjunto de herramientas, de piezas, ¿no? Que las vas juntando, las vas armando y vas de acuerdo a eso determinando qué es lo que quieres, cómo piensas el futuro de un Estado. Entre esas piezas más comunes, que son en realidad categorías de análisis y pensamiento, tenemos la justicia, la verdad, la reconciliación, la reparación. Para los abogados o para la gente vinculada al mundo jurídico, el tema de la herramienta de la justicia es donde mayores desarrollos y aportes se han dado, ¿no? Pensar en la justicia no solamente se hace desde el punto de vista de la justicia penal sancionatoria, sino desde un punto de vista amplio, ¿no? De todos aquellos mecanismos legales, pseudo-legales que pueden ayudar a lidiar con los errores del pasado. Bueno, ¿y cómo podemos entender la justicia transicional en el contexto colombiano, ¿no? Básicamente entre estas piezas que mencioné, explicando un poco de qué se trataba la justicia transicional, teníamos, ¿no?, la justicia, la verdad, la reparación. Por ejemplo, en el caso de la reparación en Colombia, se dio la ley de víctimas, que otorgó un marco bastante completo y muy bien diseñado sobre cómo debían darse las reparaciones a las víctimas del conflicto, que tiene todavía el reto de implementarse adecuadamente. En el caso de la verdad, en Colombia se han ensayado varias fórmulas, desde, por ejemplo, el tema de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que empezó a trabajar algunos aspectos o hechos relevantes del conflicto, ¿no? Generando un registro histórico de qué es lo que sucedió, o la última experiencia de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, formada por estos 12 historiadores que tenían la misión de elaborar un relato sobre el conflicto y que han llegado a ciertos consensos, pero también una de las conclusiones es de que no han sido incapaces de formular una sola historia del conflicto, ¿no? Lo cual es natural considerando la complejidad del conflicto colombiano.
Y bueno, las experiencias que vendrán, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación o Comisión de la Verdad que se ha planificado, que se va a formular a partir del acuerdo de paz, que veremos a ver qué estructura, qué composición tiene, pero que digamos, supongo que va a englobar un poco todas estas experiencias más fragmentadas, ¿no? de búsqueda de la verdad en Colombia. Entonces este ha sido un proceso constante de la sociedad colombiana, ¿no? Sobre la generación de relatos, de narraciones, de buscar qué es lo que pasó, por qué pasó, ¿no? Como insumo para saber qué es lo que van a cambiar. Y el último elemento es la justicia. Y lo he dejado al final porque tiene relación justamente con la labor de los abogados, ¿no? En Colombia, una de las primeras experiencias relacionadas a la justicia o al procesamiento de crímenes cometidos en el pasado fue la Ley de Justicia y Paz del 2005, que se dio en el marco de la desmovilización paramilitar, del proceso de negociación y desmovilización de todos los grupos paramilitares, ¿no? Esta ley básicamente lo que otorgó fue penas alternativas, ¿no? Se investigó y se procesó a paramilitares que habían cometido crímenes graves y en lugar de darles penas por 20, 25, 30 años, se les dio penas entre 5 y 8 años, ¿no? Un mecanismo muy discutible, pero que me sirve de base para justamente hablar sobre el reto de buscar la justicia en contextos de conflicto armado, de procesos de paz, ¿no? Ahora mismo este va a ser todo un reto en el marco de las conversaciones de paz con las FARC. Existe un mandato claro, ¿no? Duro desde el derecho internacional, desde el derecho penal internacional que se ha desarrollado a partir desde la segunda mitad del siglo pasado, que básicamente lo que busca es luchar contra la impunidad a través de la obligación de procesar crímenes graves, ¿no? Entonces este mandato que se ha ido consolidando a partir de la experiencia de Nuremberg, de los tribunales internacionales, del Estatuto de Roma, ¿no? Viene y se relaciona directamente con el proceso colombiano, ¿no? Porque frente a este mandato, Colombia tiene el gran reto de adaptarlo a su realidad y cumplir con él sin dejar de lado la viabilidad del proceso de paz que están llevando a cabo. A esto además se suma el mandato mucho más específico del sistema interamericano de investigar, procesar y sancionar. Yo creo que implica un reto muy complejo porque si tú estás sentado en la mesa de negociación con aquellos a los que vas a tener que procesar y sancionar, encontrar la solución o el mecanismo exacto, y ya no estoy hablando ya en términos genéricos, sino exactamente cómo va a estar diseñado ese mecanismo, es un reto sumamente complejo. Yo lo quiero relacionar un poco también con el tema de la experiencia sudafricana, con las amnistías condicionales, y vincularlo a esta ley de justicia y paz con las penas alternativas, ¿no? Yo creo que ambos fueron intentos de no alejarse de los mandatos internacionales, ¿no? De los deberes de simplemente no cerrar los ojos ante el pasado y generar todo un sistema de impunidad y seguir para adelante, sino que fueron, yo creo que intentos sinceros, en los que se puso a prueba la capacidad de encontrar mecanismos que puedan dar salida a cosas que parecen contradictorias y que en muchos sentidos tienen muchas tensiones entre sí, ¿no? La paz y la justicia. Los términos exactos en los que se hará va a ser producto de la mesa de negociación, pero yo creo que puede estar inspirado justamente por esta creatividad y flexibilización de lo que puede entenderse por justicia, sin omitir la lucha contra la impunidad, pero permitiendo que se den mecanismos mucho más alternativos, más complejos, ¿no?
Y creo que a partir de los últimos pronunciamientos en el sistema interamericano, me refiero en especial a la sentencia de Mozote, creo que existe un cierto ánimo del sistema interamericano de permitir una cierta apertura a pensar en mecanismos más complejos, ¿no? en mecanismos más flexibles que, sin ir contra el mandato de la Convención Americana, permitan también y hagan posible que Colombia pueda concluir su proceso de negociación y se llegue a una paz sostenible y duradera.